muchachos de paz dominicana que no son 14 años, no es la distancia en el tiempo de ese trabajo eternamente, la cuaresma. 96 son 18 años, como pasa el tiempo, 18 años. Y el mensaje es radicalmente actual. ¿Qué es la actualidad? La actualidad es acción. La actualidad es acción. Es el despliegue de la actividad humana en el aquí y en el ahora. Y el hombre asume la acción desde su perspectiva, desde su condición societal. Y lo societal es el involucramiento de lo político, lo económico, lo espiritual, lo religioso, en fin, desde su materialidad asume su actualidad, y esa actualidad puede perderse en la actualidad o puede ser actualidad y canto de esperanza. Como estoy hablando de actualidad, es decir, de acción comprometida, y estoy hablando de canto de esperanza, es decir, estoy hablando de pasión y estoy hablando de resurrección, aún esta sociedad haya tocado fondo, es decir, muerte de una manera u otra en términos sociales, en términos axiológicos. Bueno, pues como estoy hablando de esperanza, de actualidad, de acción, de futuro involucrado en el presente que se vuelve futuro, estoy presentando sencillamente a Paz Dominicana y a Rafael Guillén. Buenas noches, Rafa. Buenas noches, Juan Pablo. Inmenso placer estar aquí de nuevo en esta brillante y maravillosa mesa que tanto bien le hace a nuestro pueblo y que, como te decía, es un toque de queda, y debes encontrar un toque de queda de 7 a 8 de la noche, no solamente en la televisión, sino en la radio. Y nosotros felices de estar aquí, muy contentos de poder compartir en esta Semana Mayor algunas reflexiones, expresiones de amor para nuestro pueblo, e igualmente agradecido de Dios por esta hermosísima oportunidad que nos brinda de poder constituirnos en un canal, un vehículo, humildemente, de su luz, de su amor y de la eternidad de su mensaje, a los fines de conseguir la bendición de nuestras tierras y la bendición de toda la humanidad. Has hablado de mensaje de amor, y por lo tanto se está hablando de solidaridad, esperanza, solidaridad. El 25 de febrero ustedes realizaron una hermosísima actividad que aquí hemos estado presentando, y la gente nos lo ha pedido. Juan Pablo, repite el videoclip de la actividad. Santo Domingo, Puerto Príncipe, una actividad de solidaridad y de esperanza entre dos pueblos que comparten para toda la vida, para la eternidad terrenal, por así decirlo. Comparten una misma isla, el pueblo dominicano y el pueblo haitiano. Vamos a comenzar por ahí, hablando de esa acción de un cristianismo comprometido, el de Paz Dominicana. Nosotros, como organización, tenemos alrededor de 17 años de existencia. Hace 14 años, nosotros, en una de esas habituales reuniones en la que participábamos, nuestro principal o primer núcleo, en el que nosotros nos hemos ido desarrollando, el primer núcleo, el naciente núcleo de Paz Dominicana, pues recibimos una revelación directa de Dios. La revelación era que nosotros teníamos que, ya luego de haber hecho algunas acciones de fe, ya como núcleo de oración, pues teníamos que asumir la causa dominico-haitiana. Hace 14 años,
pudimos nosotros recibir ese mensaje. Recuerdo que en ese tiempo, como en otros tiempos y como en el tiempo de la actualidad que nos motivó a hacer la presente caminata, existían situaciones entre los dos pueblos, las tradicionales y habituales situaciones de conflictos que hemos tenido nosotros que enfrentar a lo largo de nuestra vida republicana, tanto Haití como dominicana. Y nunca olvido que yo convoqué a los muchachos, le transmití el mensaje que Dios nos había revelado y les dije que íbamos a realizar una caminata por la paz y la confraternidad entre los dos pueblos que compartimos la isla. Pues los muchachos siempre contesté, se sumaron a esa iniciativa, experimentaron, más que se sintieron persuadidos por la razón, experimentaron el sentimiento y la fuerza espiritual que nos ordenaba llevar a cabo esa acción. Y salimos pues un jueves 13 de abril del año 2000 a desarrollar la misma ruta que nosotros realizamos el pasado 25 de febrero hasta el domingo 9 de marzo. Salimos desde el Parque Independencia con destino al Champ de Mars, que es lo mismo el Campo de Marzo. No sin antes tener situaciones muy complejas y difíciles. En Haití recuerdo que habían incluso asesinado, ¿no?, dentro de esos hechos violentos que se estaban dando en ese entonces, a un periodista en la misma cabina cuando estaba ejerciendo su labor de comunicador social. Y entonces recuerdo que me llamó Marion Benoit, que era de la Comisión de los Derechos Humanos Haitianos, y me llamó Colette Espinaz, que es la coordinadora del GAR en ese entonces en Haití, que eran las organizaciones que habían asumido la responsabilidad de coordinar con más de 50 organizaciones el recibimiento de esa caminata. Y tuvimos una reunión el miércoles 12, y ese miércoles 12 ellos nos dijeron que no nos podían apoyar, que no podían hacerse responsables de nuestra seguridad en territorio haitiano, en vista de que la situación estaba muy difícil y había mucha inseguridad y era muy peligroso para nuestras vidas. Recuerdo que estaba en ese tiempo el cónsul de Barahona, Edwin Paraizón, y él se mantuvo siempre sereno en la reunión, escuchando. Yo le dije que yo agradecía mucho su espíritu de protegernos y lo demás, pero que nosotros habíamos asumido un compromiso con Dios y que nosotros íbamos a salir a la caminata tal cual lo habíamos contado y lo había mandado, porque a mí Dios no me había revelado que no lo hiciera, me había revelado que lo hiciera, y se presentaron esas dificultades. Entonces yo me reuní con los muchachos en la casa de mi madre, de Avenida México, número 12, de Gascoy. Allí nos reunimos en la sala, una reunión muy difícil. Le dije: señores, nos están diciendo esto, verdaderamente se han producido hechos violentos. Yo he tomado la decisión de que yo quiero ir, pero quiero liberar de cualquier tipo de compromiso a ustedes. Ninguno quiso liberarse del compromiso, todos dijeron que nos vamos, Dios está con nosotros, y si eso está sucediendo, demuestra que la acción en sí es porque es más necesaria que nunca. Pues emprendimos la ruta, la asumimos con mucha fe, con mucho amor. No es que no tuviéramos el temor, pero la fortaleza que nos da la convicción de que Dios se nos reveló y nos dijo: deben de hacerlo, deben de caminar, deben de ir con ese mensaje, deben de hacer mi voluntad. Y pues eso nos dio una gran fortaleza. Y durante todo el trayecto de la caminata, hasta llegar a la frontera, en la parte de Jimaní, pues se produjo el milagro. Se empezaron a pasar imágenes en territorio haitiano de la salida, que fue una salida muy hermosa, donde lanzamos palomas, donde hicimos una oración de rodillas en el altar de la patria. Y eso se fue transformando en un sentimiento distinto. Fueron viendo como, yo diría que el mismo Dios
transformando el corazón, porque no hay acción más transformadora, más revolucionaria que el amor. Y con el amor y la fe y la obediencia con la que hicimos esa acción, pues se fue generando ese gran milagro, al punto que cuando llegamos a la frontera, ya nos estaban esperando. En ese tiempo, estamos hablando de 14 años, eso sí pasó 14 años atrás. Ya nos estaban esperando en la frontera organizaciones políticas, estudiantes, organizaciones sociales, medios de prensa. En ese tiempo había el vicepresidente de la Cámara del Senado, Samuel Madison, incluso caminó todo el trayecto con nosotros en la parte haitiana, y otras personalidades que se sumaron. ¿Y en esta ocasión? Bueno, cuando llegamos allí en esa ocasión, se produjo algo que yo digo que es una de las cosas que solamente es comparable a lo que pasó el 9 de marzo en el campo de marzo cuando llegamos. Sí. ¿Qué aconteció? Que cuando esa delegación que estaba en tierra de nadie, que nos estaba esperando, vio nuestros rostros que ya estaban quemados del sol, y nos vio con ese esfuerzo que estábamos ya alcanzando ya esa meta, pues de una manera muy espontánea, muy natural, empezaron a llorar como de amor. Sí. Y cuando nos abrazamos, sin que eso fuera algo planificado, ni que hubiera un guión, ellos nos decían: nosotros amamos a los dominicanos. Y nosotros decíamos: Dominicana ama al pueblo de Haití. Digo esto para que no se vea que lo que vamos a explicar ahora, porque hay una situación con el país en relación al tema haitiano. Luego me parece que fue el 23 de septiembre que el Tribunal Constitucional emitió una sentencia 168 del año 2013, donde desnacionalizaba a muchos hermanos nuestros de ascendencia haitiana. Pues a raíz de eso se creó un conflicto. Y cuando nosotros decidimos, pues en esta ocasión, que le pedimos a Dios que nos permitiera interceder, pero no tanto por la solidaridad, no, para que sea Dios quien tome el control y sea Dios quien imponga su agenda. Nosotros vemos que cada quien tiene una agenda en esta situación, pero nosotros fuimos a representar la agenda del principal fundamento de la nación dominicana, que es Dios. Que a muchos ultranacionalistas se les ha olvidado que ese símbolo sagrado, las Sagradas Escrituras, son un símbolo patrio. Y lo que están transmitiendo es precisamente el Evangelio, el mensaje del príncipe de los príncipes, como tú lo calificaste en tu excelente y brillante escrito, del Hijo de Dios, del Salvador, del Redentor de la humanidad, que nos dio una ordenanza: un solo mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros como yo los he amado. Así ámense ustedes unos a otros, y en eso conocerán que son mis discípulos. En función de ese mensaje que está contenido en nuestro escudo nacional como un símbolo patrio, pues Paz Dominicana se levantó con esta bandera y empezó a transitar todo el territorio dominicano hacia Puerto Príncipe. Y lo que se produjo en el campo de marzo fue un hecho trascendental, milagroso. No hay forma de explicarlo con palabras, porque toda, como escribió Edwin Pareció en un excelente escrito que se llamaba La fe mueve montañas, toda esa montaña que se había interpuesto después de la sentencia y toda esta situación que había levantado tantas malquerencias de lado y lado, pues todo eso se desplazó, y el pueblo de Haití pudo advertir, percibir con mayor claridad cuál es la verdadera esencia de la dominicanidad. Y la verdadera esencia de la dominicanidad es el amor eterno, el mensaje del amor que nos trajo Jesús el Cristo, y que nuestros padres fundadores de la dominicanidad, con los jóvenes trinitarios, quisieron consagrarlo en nuestra simbología para expresar nuestra adhesión total y absoluta a esa teoría cristiana de liberación. Porque si algo tiene actualidad, como tú lo establecías, es precisamente el mensaje de Jesús. Y si
existe una nación que tiene ese mensaje como un símbolo, Padre, como aspiración de los padres fundadores de la dominicanidad, esa nación se llama República de Dominicana. Y como esa agenda estaba olvidada, Paz Dominicana, pues con el poder de Dios y con la anuencia de Dios, se levantó un 25 de febrero, justamente el día que se conmemoraba un año más del natalicio de Matías Ramón Mella. Y empezamos a caminar, porque ya somos independientes, porque ya somos soberanos, en el sentido de que tenemos una bandera, tenemos una historia muy gloriosa. Lo que nos corresponde a nosotros ahora, con nuestros hermanos haitianos, es precisamente esa agenda divina, la hermandad, la confraternidad. Por como tú lo señalabas, dos pueblos en una misma isla, condenados, alrededor mal. Pero lo que muchos ven como algo negativo y como una gran desgracia para el pueblo dominicano, Dios, en su infinita sabiduría, lo ha orquestado magistralmente para que a través de la misma transmutación de todas esas diferencias y a través de la misma superación de cualquier tipo de obstáculo entre nuestros dos pueblos, pues producir el mensaje más hermoso que la humanidad pueda conocer jamás, el mensaje del amor hecho nación. Y le voy a decir algo, en mi experiencia humana y en mi experiencia espiritual, yo nunca he sentido un amor más grande que el que se produce, que el que se revela, se manifiesta, cuando un hermano haitiano y un hermano dominicano se abrazan bajo este influjo del Espíritu Santo. Es increíble cómo ese amor se manifiesta, cómo ese amor de Dios se manifiesta con esa potencia. Y ese amor rompe cadenas. Y ese amor transmite un mensaje, que es el mensaje que ha de salvar a la humanidad. Nosotros estamos aquí para contar el testimonio de amor, de una caminata que reafirma esa visión divina de que nuestros dos pueblos estamos aquí precisamente para consumar el más grande amor que ha existido jamás. Estamos conversando con Rafael Guillén y pienso que Rafael está más que conversando conmigo, conversando con el país, conversando con el pueblo dominicano. Un testimonio, un mensaje, una reflexión que tiene que ser justipreciada en toda su dimensión. No vean ni escuchen la reflexión de Rafael Guillén de Paz Dominicana desde la balaustra pasional, político, partidaria. Véanlo más allá. Es un mensaje más amplio, más profundo, más universal. Reflexionenlo así. Vamos a hacer una pausa. Luego de la misma, Rafael Guillén continúa conversando con el país.